Hola amigos, bienvenidos a su canal de Metafísica Tradicional China. En este video vamos a ver las aplicaciones clave de la Escuela de las Estrellas Voladoras del Feng Shui. Para el ejemplo que vamos a trabajar a continuación, vamos a tomar como punto de referencia a una consultante mujer que nació el 14 de marzo de 1973 sobre las horas del mediodía. Ella pretende el próximo año 2022, Tigre de Aguayán, implementar un proyecto de emprendimiento. También tenemos claro que ella reside en una casa Qian con una sección frontal dragón de 127 grados. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a decodificar? Lo primero que vamos a realizar es determinar el gráfico natal de los 4 pilares, que lo estamos viendo acá en este lienzo. A partir de este tema, nosotros vamos a detectar el agente útil, la estructura de la riqueza y el estrella ministro. Y a partir de estas variables, vamos también a tomar en cuenta dentro de la astrología de la estrella púrpura. Aquí estamos viendo el gráfico natal. Vamos a detectar los 3 partidos 4 positivos de la celda de la riqueza. Estas variables tenemos que extrapolarlas igualmente al decanato y al ciclo anual dinámico, que lo estamos viendo acá. Valga aclarar que no voy a hacer un análisis pormenorizado de estas directrices astrológicas, dado que ustedes pueden revisar, si así lo desean y si tienen dudas, el video anterior en el cual hice el análisis de la carta natal de Bernard Arnault. Y ahí pueden, digamos, las dudas que puedan tener al respecto. Todo el conglomerado de energías astrológicas, nosotros los vamos a fusionar, vamos a formar una mixtura con la carta geomántica, es decir, aquí la estoy mostrando. Estas son las energías de la vivienda. Y a partir de dicho análisis nosotros vamos a poder aplicar los correctivos o los medicamentos energéticos del caso. Pero primero los voy a invitar a una presentación de Tai Chi Chuan, y posterior a esta vamos a hacer un análisis práctico de las estrellas voladoras del viento y agua.
Vamos a utilizar una vivienda prototipo como modelo para poder desarrollar este trabajo de FENSAI con las estrellas voladoras. Para el caso que estamos, para el ejemplo que estamos trazando aquí, vemos que en esta casa hay una sala en el sector oriental. Aquí vemos un comedor. Aquí está la cocina con su cuarto de ropas. Encontramos aquí el antejardín. Aquí hay un cuarto auxiliar con un baño. Aquí también encontramos en la zona norte está el cuarto principal y está el área de estudio. Lo primero que nosotros tenemos que determinar es cuál es la parte frontal de la vivienda, es decir, la zona donde entra mayor cantidad de ki. Aquí es fácil darnos cuenta que tenemos tanto la entrada de la vivienda por el sector sureste y también hay un vidrio que divide la sala comedor del sector exterior de la vivienda. Trazamos el centro de esta zona y aquí en este punto amarillo, en este óvalo amarillo con borde rojo, con una brújula Albopan tomamos 5 registros. Estas tomas repetitivas se hacen en virtud de que pueden haber cableados eléctricos o televisores cercanos o aparatos con electromagnéticos que distorsionen un poco el registro correcto de la brújula. Por eso es mejor tomar 5 registros y sacar un promedio. Si queremos estar más seguros de que el registro que vayamos, el registro geográfico que vayamos a tomar, podemos tomar una contramuestra en la zona central de la vivienda, en este punto que estoy señalando aquí. En ese eje central se encuentra lo que se conoce como el polo supremo, o sea, el punto Tai Chi. Y la diferencia entre estos dos registros debe ser de 180 grados y con eso vamos a tener la seguridad de que el registro frontal de la sección frontal es correcto. Para este caso, esta es una casa con un frente dragón de 127 grados. Trazamos el plano, delineamos la carta geomántica determinando las 9 celdas y lo primero que tenemos que hacer aquí es detectar dónde está el nido del dragón, es decir, dónde están las mejores energías para esta vivienda y sobre todo para la cabeza de familia, la dueña de esta vivienda. En este caso, para el caso que estamos planteando aquí, nos damos cuenta que en esta zona que estoy señalando aquí, que corresponde al dragón de montaña o asiento Yin, y en el plato del tiempo encontramos la estrella 3 verde, y asimismo en esta otra zona que corresponde al dragón de agua, o lo que se conoce como la estrella direccional, y donde se emplaza la estrella visitante anual, encontramos la estrella 1 blanca. Como aquí están las energías más promisorias, en esta zona N2 que le he trazado con puntos rojos, aquí justo en este punto vamos a colocar un acuario cuya agua esté en movimiento constante. Esto quiere decir que le vamos a colocar una bomba infusora para acuarios, independientemente de que hayan peces naturales o peces artificiales, eso es irrelevante. Lo importante es que el agua esté en movimiento, pero adicionalmente a esta estrella de la riqueza la vamos a convertir como tal en forma energética, colocándole, le mandamos dibujar en un círculo, puede ser en chino pinyin le colocamos Gui, que es el agua yin, con su respectivo ideograma en chino mandarín, y se lo colocamos al acuario. También nosotros debemos aquí generar 2 puntos de bloqueo en la zona donde están las energías oscuras de la vivienda para el dueño de la vivienda, para la cabeza de familia. En este caso, tenemos que utilizar
la estrella ministro, que también se conoce como el elemento guardián, lo vamos a colocar por partida doble. Aquí en este lugar vamos a instalar un carillón, ya les voy a explicar de qué se trata. Aquí vamos a colocar otro. ¿Por qué los colocamos aquí? En este punto, que es donde dice E2, esta zona corresponde a la rama terrestre gato, y aquí en este cuadrante nosotros vamos a encontrar la estrella 4 Jade, y simultáneamente en esta zona roja que estoy señalando con el cursor se encuentra también en la capa residual del mono, se encuentra en la energía madera yin, que a nosotros aquí no nos conviene tenerla, o por lo menos hay que amortiguarla. En ese caso utilizamos dicha estrella ministro, que se trata del metal yin. Aquí vemos un carillón. En algunos países lo llaman móviles, a veces lo llaman campanas de viento. Tenemos que conseguirnos una campana de viento que tenga 7 tubos. ¿Por qué el 7? Porque dentro de la secuencia del bagua, el trigrama marisma, le corresponde el número 7. No lo vamos a hacer en forma arbitraria, simplemente vamos a utilizar en forma correcta estas energías. Y en la parte inferior del carillón le mandamos colocar este logo, digamos, con el metal yin escrito en pinyin, que es sin, como está escrito acá, más el ideograma que aparece en chino mandarín. Estos dos carillones te colocamos, colocamos un carillón acá y el otro carillón acá en las zonas oscuras. Y finalmente, esta persona debe dormir hacia el sector noroeste, es decir, hacia el sector Hubei, de acuerdo a su número Minghua. Que es aquí generamos un punto de estabilidad emocional también, y es un punto muy favorable para esta persona. Valga aclarar que existen 432 cartas geománticas diferentes y más o menos medio millón de cartas natales para las personas, de todas diferentes entre sí. Hago mención a lo anterior porque este es un ejemplo puntual para esta persona. Cada caso es diferente, cada vivienda y cada carta natal hay que configurarla de antemano y trabajarla en forma individual. Y finalmente, aquí hice el montaje, aquí estoy mostrando esta batería y las fechas más promisorias para el dueño de esta carta natal, y sobre estas fechas y sobre estas horas ya la persona determinará cuándo es el momento oportuno para iniciar su nuevo proyecto de emprendimiento el próximo año Tigre de Aguayán. Amigos, les agradezco mucho, o les agradecería mucho si me regalan un like, regálenme un me gusta y suscríbanse a mi canal, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.